Buenas tardes, siendo las 14 horas con minuto del día 7 de diciembre del año 2020, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 5 del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos derivada de la causa penal número 69/2020. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control y enjuiciamiento Juan Román Mendoza Sánchez. Se informa que esta audiencia es grabada en audio y video. Se solicita al público guardar silencio, orden y respeto. Gracias, auxiliar. Buenas tardes a todos, tanto a los que están aquí presentes como a la Fiscalía que se encuentra conectada. Esto, como ustedes lo saben, obedece pues al protocolo de salud que se ha venido siguiendo en razón a la pandemia que aún se encuentra vigente. Por ello es que pues se toman medidas como que ingresen con cubreboca, se mantenga la sana distancia. Advierto que las personas que están en el público pues sí, son pocas y permiten pues mantener ese distanciamiento, entonces no hay ningún problema por el momento. Bien, les pido a las partes se identifiquen, empezando por la Fiscalía. Gracias, su señoría. Buenas tardes. Comparece la licenciada María Guadalupe Castro Martínez, agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora. Buenas tardes, su señoría, la licenciada Alma Belén Romero Salvador, agente del Ministerio Público de la Fiscalía. Perdón, se escuchó muy despacio, licenciada. ¿Podría aumentar más su voz, por favor, para poderla escuchar y se registre correctamente? Licenciada Alma Belén Romero Salvador, agente del Ministerio Público del área de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Zamora. Muy amable. Bien, ¿se identifican los promoventes? Claro que sí, respetables dos asistentes, José Jesús Cáceres Ramírez en calidad de asesor jurídico privado de la señora M.A. Luisa Estrada Ceja. Buenas tardes, jueces y asistentes. Comparece Manuel González en cuanto asesor privado de la señora M.A. Luisa Estrada Ceja. Gracias. ¿Me repite su nombre, abogado, perdón? Sí, claro, Emanuel Orozco González. Perfecto, gracias. Está aquí presente entonces la señora María Luisa, es quien está... Es correcto, señores. Deme su nombre completo, señora María. María Luisa Estrada Ceja. Bien, se advierte aquí de la promoción que presentaron pues, los abogados que ellos fungen como su representante victimal o asesor victimal. Señora María, ¿está usted de acuerdo en que ellos funjan con ese carácter? Sí. ¿Aceptan y protestan el cargo, abogados? Aceptamos y acepto y protesto el cargo conferido, señor. Acepto y protesto el cargo conferido, señor juez. Bueno, eso les da pues entonces la facultad para representar a la señora María Luisa en todo lo que tenga que ver con sus derechos. No debemos de perder de vista que bueno, este es un cuadernillo de antecedentes, es una cuestión que al parecer se encuentra en la vía de investigación aún, investigación inicial. Entonces, bueno, pues obviamente la ley faculta que cuando se pretenda realizar alguna actuación del Ministerio Público, pues también existe esa oportunidad. Incluso hay un recurso innominado, podemos llamarle así, por parte del Código Nacional, donde hace pues esa precisión. Entonces, por ello que señalamos esta audiencia para verificar pues, la petición de los promoventes y en su caso poder hacer alguna determinación en relación pues, a la violación o no de algún derecho humano. Bien, en ese sentido entonces le voy a conceder uso de la voz a los promoventes para que hagan su petición. Adelante. Gracias, respetable juez. Bien, como se hizo el conocimiento de este juzgado, con data 6 de noviembre de la presente anualidad, nuestra asesora, la señora M.A. Luisa Estrada Ceja, presentó denuncia ante la agente del Ministerio Público de Alto Impacto, licenciada Alma Belén Moreno Salvador. Denuncia de hechos al considerar que pueden existir conductas que la ley señala como delito y la probabilidad de que alguien las cometió en su agravio. Señalando, le voy a referir, respetable juez, en términos del 314, voy a incorporar esta información por vía lectura y contratarse una audiencia de tutela de derechos de manera sucinta. En dicha denuncia refirió lo siguiente la señora María Luisa, que el día 30 de octubre del 2020, al filo de las 11 a.m., ella se encontraba en su domicilio sito en la Avenida del Trabajo número 11 de la localidad del Capricho, perteneciente a esta ciudad, cuando escuchó ruidos en la planta alta de su casa,
ruidos que sonaban como si alguien estuviera forzando las chapas para tener acceso a su propiedad, por lo que se asustó mucho y en ese momento llamó por teléfono a su yerno de nombre Jesús Ramírez Ramírez, por lo que al ver que su yerno, que efectivamente se encontraba a la puerta de acceso dañada cuando llegó al domicilio, y una de las ventanas, pero que ya no había ninguna persona en dicha planta, y se dio a la tarea su yerno de buscar a un herrero, y esto para asegurar las ventanas y las puertas de acceso de la planta superior. También aseguró con un candado la puerta de acceso, y ante el temor que sentía la señora María Luisa de que pudieran hacerle algún daño o generarle algún detrimento tanto en su persona como en su patrimonio, optó por irse con su yerno y su hija de nombre María Cázares Estrada y se quedó el día 30 y 31 de octubre de 2020 en el domicilio precisamente de su yerno. Por lo cual, grande fue su sorpresa que aproximadamente a las 4 de la mañana, ya del día 1 de noviembre de 2020, se escucharon detonaciones de arma de fuego, y esto porque tuvieron un enfrentamiento dos grupos de personas armadas, y fue que con data precisamente 1 de noviembre de 2020, su hija de nombre María Cázares, al estar revisando su teléfono celular y las redes sociales en la página pública Informativo Zamora, observa una noticia que dice: enfrentamiento entre civiles fuertemente armados en la comunidad, hubo un herido. Derivado de esa noticia, se percataron que en su propiedad de la señora María Luisa se encontraba un joven herido por un impacto de arma de fuego, por lo que la Fiscalía Regional de Justicia del Estado hizo el aseguramiento del inmueble ubicado en Camino Atachó Regalado Zamora, con el número marcado en el número 11 de la Avenida del Trabajo de la localidad del Capricho, perteneciente a Zamora, Michoacán. Derivado de ello y presentada la denuncia al respetable juez, pues se solicitó se levantara el aseguramiento practicado por parte de la Fiscalía en términos de los numerales 246 y 247 de la Ley Adquisitiva Nacional. Esos fueron los hechos que se denunciaron inicialmente. A efecto de acreditar el interés jurídico y legítimo que le asiste a nuestra asesorada, se exigieron los siguientes datos de prueba. Número 1, la documental consistente en el contrato original privado de compra-venta del inmueble ubicado con asiento de casa Camino Atachó Zamora, con una medida de 12 metros de largo por 8 metros de ancho, como comprador el señor Francisco Cázares González y como vendedor el señor Ismael Aguilar Castro. Contrato avalado por el jefe de tenencia Ramón Ortiz M. Contrato de data 8 de julio de 1985. Segundo, la documental consistente en el acta de matrimonio entre el señor Francisco Cázares González y nuestra asesorada, la señora M.A. Luis Estrada Seca, de fecha de registro 11 de mayo de 1973. Tercero, la documental consistente en el acta de defunción del señor Francisco Cázares González, en la que se asienta fecha de fallecimiento 26 de febrero del 2008. Y cuarto, la documental consistente en el recibo original de pago de servicios de energía eléctrica del periodo febrero-abril de 2020, misma que se registra el nombre de la señora María Luisa Cázares Estrada, es decir, que va el apellido de casada de la señora María Luisa, nuestra asesorada. De igual forma, respetable juez, con data 10 de noviembre de 2020, y a efecto de aún todavía acreditar más nuestro derecho, esta asesoría victimal presentó ante la Fiscalía las entrevistas de la señora María Cázares Estrada, hija de nuestra asesorada, y José Antonio Melgoza Flores, quienes narraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a cómo se suscitaron los hechos que derivó en la denuncia de la señora María Luisa, citando de manera sucinta la entrevista de María Cázares Estrada lo siguiente: que su padre, de nombre Francisco Cázares González, desde 1985, adquirió una propiedad con domicilio en Avenida del Trabajo número 11, que mide 12 metros de largo por 8 de frente, y que desde ese tiempo lo ha habitado su familia y que no cuenta con escritura, solamente con un contrato de compraventa con el señor Ismael Aguilar Castro, y que el documento es un documento avalado por el señor Ramón Ortiz, quien era el jefe de tenencia, y que el día 30 de octubre de 2020 se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas de la Cruz del Espíritu, cuando en compañía de su esposo, José Antonio Aguilar, y de su cuñado Jesús Ramírez Ramírez, aproximadamente a las 11 de la mañana, recibió una llamada a su cuñado de parte de la señora María Luisa, refiriéndole que se escuchaban ruidos como si alguien estuviera forzando las chapas para tener acceso a la propiedad. Y esto lo sabe porque su cuñado se los comentó tanto a él como a su esposo,
por lo que su cuñado se trasladó al domicilio de la casa de la señora María Luisa para verificar que no se encontrara ninguna persona ajena a dicho inmueble, y se percató, porque así se nos platicó, que efectivamente la puerta de acceso de la planta superior se encontraba dañada y una de las ventanas. Un momento, perdón que Sí. me interrumpa, abogado, se desconectó la fiscalía. Damos un segundo nada más para ver qué Sí, ocurrió. claro que sí. Sí, sí, no, no, no. Muy bien. Sale, vale. Se les fue la luz al fiscal. Dicen que van a verificar eso. ¿Hacemos proceso? Hay que recesar, no sabemos cuánto se pueda tardar. Vamos a realizar un momento la grabación de defensa de señora María hasta que se restablezca la conexión y enseguida volvemos a continuar con los planteamientos, abogado. Creo que sí. Entonces, ¿me avisas? Damos audiencia. Bien, gracias. Bueno, parece que ya se solucionó el problema, ya que la fiscalía está conectada. ¿Sí se escucha, fiscalía? Sí, sí, señoría, sí se escucha. Una disculpa, tuvimos problemas con la conexión eléctrica y por ello también con el internet, pero ya estamos conectadas y se escucha claramente. Escuchamos hasta la parte donde el abogado, en su calidad de asesor, estaba exponiendo acerca de los medios de prueba que ofreció para acreditar su petición. Bien, si no me equivoco, también estamos escuchando la entrevista de María Casas de Estrada. Si gusta continuar donde se quedó, abogado, adelante. Sí, claro que sí, respetable pues. Señalaba entonces por lo que mi cuñado se trasladó de inmediato a la casa de mi madre, María Luisa, para verificar que no se encontraba ninguna persona ajena en dicho inmueble y se percató, porque así nos lo platicó, que efectivamente la puerta de acceso a la planta superior se encontraba dañada y una de las ventanas, pero no se encontraba ninguna persona ajena, por lo que mi cuñado Jesús Ramírez se dio la tarea también de buscar un herrero con la finalidad de asegurar tanto las ventanas como la puerta de acceso, y ante la zozobra en el que se encontraba mi madre y al tener el temor de que se le pudiera causar algún daño, decidimos tanto mi esposo José Antonio, mi cuñado Jesús Ramírez y la de la voz, que mi madre se viniera a mi domicilio ya mencionado por unos días, debiendo decir que con fecha 1 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 4 a.m., se escucharon en la población diversas detonaciones de arma de fuego, y esto al parecer porque tuvieron un enfrentamiento dos grupos armados. Lo supe porque ese día, al estar revisando mis redes sociales denominada Facebook, grande fue mi sorpresa que en la página Informativo Zamora me doy cuenta sobre una noticia donde refiere la siguiente nota: enfrentamiento entre civiles fuertemente armados en la comunidad de San Canillo, hubo un herido. Y al estar revisando esta noticia me doy cuenta de que dicho inmueble es precisamente el de mi madre y que se encontró un joven herido con un impacto de bala, por lo que ante tal acontecimiento se movilizaron diversos operativos, tanto de paramédicos de rescate y de salvamento, como el Ministerio Público, donde aseguraron el inmueble de mi madre, al parecer para hacer investigaciones, y le pusieron sellos para no dejar entrar no dejar entrar sin haberle notificado o avisarle a mi madre sobre ese hecho, y ahora le impiden el acceso a su propia casa, siendo todo lo que en este momento deseo manifestar. Por su parte, el respetable juez también se recabó la entrevista de José Antonio Mendoza Flores, misma que también con esa data que le he referido, 10 de noviembre de 2020, se hizo llegar a la Fiscalía, y el que expresa también, entre otras consideraciones, pues que es yerno de la señora María Luisa Estrada Ceja, ya que estoy casado con su hija de nombre María Cázares Estrada, y desde el año de 1985 a la fecha es que conozco a mi suegra, ya que mi extinto suegro, Francisco Cázares González, adquirió la propiedad ubicada en la Avenida del Trabajo número 11 de la localidad del Capricho de esta ciudad de Zamora, mismo que enfrente de ese domicilio vive el de la voz. Fue así que conocí a mi suegra, a mi finado suegro y a mis cuñados, y en el año del 89 contraje nupcias con mi esposa. Sin embargo, lamentablemente, en 26 de febrero de 2008, mi suegro falleció en un accidente automovilístico en la localidad de Juantureo, mismo que construyó este bien inmueble que tiene como características ubicado en camino a Tacheo de Regalado, Zamora, con las siguientes medidas: 8 metros de frente por 12 metros de largo. Y Abogado, sí. Una disculpa de verdad, pues parece que otra vez está. ¿Te puedes comunicar con ella? Si quieres, procesamos, pausa la grabación. Aquí vamos. Reanudamos audiencia. Gracias. Bien, bueno, visto que ya están aquí las agentes del Ministerio Público, las señoras estaban en la videograbación, entonces pues ya está el registro correspondiente de su identidad.
Entonces le voy a pedir a la promovente que siga con su pronunciamiento. Nada más me repite el nombre de la persona que me estaban hablando su entrevista, ¿es el yerno? Sí, como no, es el señor José Antonio Melgoza Flores. Melgoza. Melgoza Sí, Flores. es correcto, señor. Adelante. Él refiere lo siguiente. Quiero empezar en el primer término que soy yerno de la señora María Luisa Estrada Ceja, ya que estoy casado con una de sus hijas, de nombre María Cázares Estrada, y desde el año de 1985 es que conozco a mi suegra, ya que mi extinto suegro de nombre Francisco Cázares González adquirió la propiedad ubicada en la avenida del Trabajo, marcado como el número 11 de la localidad del Capricho de esta ciudad de Zamora, Michoacán. Mismo que enfrente de ese domicilio vivía el de la voz, así que conocí a mi suegra, a mi finado suegro y a mis cuñados. En el año de 1989 contraje nupcias con mi esposa María, pero sin embargo, y lamentablemente el 26 de febrero del año 2008, mi suegro Francisco falleció en accidente automovilístico en la localidad de Cuandureo, Michoacán, mismo que construyó en ese inmueble que tiene como característica la siguiente: está ubicado en camino a Tacheo de Regalado, Zamora, con las siguientes medidas: 8 metros de frente por 12 de largo, y actualmente se encuentra perfectamente habitable con una casa habitación de 2 plantas y cuenta con todos los servicios domésticos, mismo que colinda con el señor Ángel Zavala Fructus, lugar en el que desde 1985 a la fecha en que lo adquirió mi suegro, ha sido habitado por mi suegra, cuñadas y cuñados, y debo manifestar que desde la fecha en que se adquirió el bien inmueble, mi suegra ha vivido en dicho lugar, ya que si bien es cierto que el inmueble no cuenta con escritura pública, pero me consta que existe un contrato de compraventa, ya que lo he visto físicamente, en el cual señala que el señor Ismael Aguilar Castro se lo vende a mi extinto suegro Francisco Cázares González, donde le entrega la propiedad y la posesión de dicho inmueble ya mencionado con la antelación, y dicho documento es avalado por el señor Ramón Ortiz M., en su calidad de jefe de tenencia de aquel año y de la localidad de Aquiles Serrano, perteneciente a Zamora, Michoacán. Así las cosas, debo manifestar que el pasado 30 de octubre del 2020 me encontraba en el domicilio ubicado en Lázaro Cárdenas de la localidad del Espíritu de esta ciudad de Zamora, Michoacán, en compañía de mi esposa María Cázares, mi concuño Jesús Ramírez, y aproximadamente a las 11 a.m., mi concuño Jesús Ramírez recibe una llamada de mi suegra, María Luisa, refiriéndole que se escucharon ruidos fuertes de como si alguien estuviera forzando las chapas para tener acceso a la propiedad. Y esto lo sé porque mi concuño Jesús Ramírez nos comentó tanto a mí como a mi esposa, por lo que se trasladó de inmediato a la casa de mi suegra María Luisa para verificar que no se encontrara ninguna persona ajena en dicho inmueble, y se percató, porque así nos lo platicó, que efectivamente la puerta de acceso a la planta superior se encontraba dañada y una de las ventanas, pero que no se encontraba ninguna persona ajena. Por lo que mi concuño Jesús Ramírez se dio a la tarea también de buscar un herrero con la finalidad de asegurar tanto las ventanas como la puerta de acceso, y ante la zozobra y el miedo en el cual se encontraba mi suegra, y al tener el temor de que se le pudiera causar algún daño, decidimos tanto mi esposa María como mi concuño Jesús Ramírez, el entrevistado, que mi suegra se viniera a mi domicilio ya mencionado por unos días, debiendo decir que con fecha 1 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 4 a.m., se escucharon en la población diversas detonaciones de arma de fuego, y esto al parecer porque tuvieron un enfrentamiento entre 2 grupos armados. Y lo supe porque así me lo refirió mi esposa, ya que esta estaba revisando sus redes sociales denominada Facebook, misma que encontró una noticia donde refiere la siguiente nota: enfrentamiento entre civiles fuertemente armados en la comunidad de Santiaguillo, hubo un herido. Y donde ocurrieron los hechos casualmente era en el inmueble de mi suegra, y que también se encontró un joven herido con un impacto de bala, por lo que ante tal acontecimiento se movilizaron diversos operativos, tanto de paramédicos de rescate y salvamento como el propio Ministerio Público, donde aseguraron el bien inmueble de mi suegra para hacer investigaciones y le pusieron sellos para no dejar entrar, sin haberle notificado o avisarle a nadie, y ello le impide el acceso a su casa, a mi suegra mencionada, siendo todo el que por el momento deseo manifestar. De igual manera, respetable juez, con data 12 de noviembre de 2020, esta asesoría victimal presentó ante la referida fiscal de alto impacto el siguiente dato de prueba documental consistente en el original de la constancia de data 10 de noviembre de 2020, que expide el C. Hugo Antonio Fernández Moreira, en su calidad de jefe de tenencia de Aquiles Serrano, en el que hace constar que el C. Francisco Cázares González, con fecha 1985, adquirió la propiedad y la posesión del predio ubicado en la Avenida del Trabajo número 11 de la localidad del Capricho, municipio de Zamora, Michoacán, por compraventa C. Ismael Aguilar Castro, y que fue avalado por el señor Ramón Ortiz M. en cuanto jefe de tenencia en aquel tiempo, y que por los usos y costumbres que aquí se realizan,
por lo que ante el fallecimiento de Francisco Cáceres González en el año 2008, la señora María Luisa Estrada, M.A. Luisa Estrada Ceja, tiene la propiedad y la posesión de la citada propiedad, ya que ahí ha vivido con sus hijos desde la fecha en que se adquirió y que ahí quedó asentada. En ese contexto, señor juez, al haber transcurrido el plazo que señala el precepto 216 de la Ley Adjetiva Nacional para que el Ministerio Público acordara la petición planteada, una vez acreditado nuestro derecho, desde el día 6 de noviembre de esta anualidad y al no haberlo realizado, fue que con fecha 13 de noviembre de 2020 se solicitó a este juzgado de control la tutela de derechos para que se garantizara de manera plena pues, el derecho que le asiste a la parte procesal que representamos, por lo que sí se acordó la presente audiencia. Aunado a ello, señor juez, con data 23 de noviembre también de 2020, se lo solicitó al Ministerio Público de Alto Impacto aquí presente que expidiera copias de la carpeta de investigación que nos ocupa para estar en condiciones de imponernos en debida forma de su contenido y poder debatir la pertinencia en su momento en esta audiencia. Sin embargo, con data 1 de diciembre del 2020, se presentaron policías ministeriales a domicilio de la hija de la señora M.A. Luisa Estrada Ceja y le notificaron un acuerdo de no admisión de querella sin pronunciarse nada respecto a la solicitud de retiro de aseguramiento, señor juez, dejándonos en completo estado de indefensión. De manera inmediata, señor juez, esta defensa hizo del conocimiento de este juzgado, como consta en la carpeta administrativa, las irregularidades e ilegalidades en que incurrió la citada Ministerio Público aquí presente de alto impacto, de las que me ocuparé en unos momentos. A dicha manifestación, señor juez, recayó el acuerdo de usted de data 2 de diciembre de 2020, en el que se le ordenó que en el plazo de 24 horas diera contestación al escrito de fecha 23 de noviembre de 2020 bajo percibimiento legal, lo que no realizó el Ministerio Público. Es decir, al día de hoy, hasta este momento, no se nos notificó absolutamente nada respecto a lo que usted acordó a la fiscal. Ante tales consideraciones, señor juez, consideramos que el Ministerio Público, por una parte, vulnera de forma flagrante el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 16 es muy puntual al decir: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará que quede constancia en ellos en cualquier medio que dé certeza en su contenido y cumplimiento a lo previsto en dicho párrafo. El derecho de posesión respetable, pues, como aquí lo hicimos saber y tiene todas las constancias la fiscal, obrando en el principio de lealtad y buena fe, se exhibió y se queda acreditado debidamente ese derecho de posesión. El Ministerio Público no es autoridad para requerir una sucesión en un acuerdo de fecha de notificación 1 de diciembre, para que pida en dicho acuerdo que se acredite que hay una sucesión. ¿Quién es el Ministerio Público? Él no administra justicia, señor juez, él investiga delitos y quién los pudo haber cometido, para empezar. Pero además el derecho de posesión, señor juez, se le quedó demostrado con una denuncia de hechos, porque dice en su acuerdo que no se le acreditó el derecho que tiene la señora. Increíble. Se presentó una denuncia de hechos con 6 de noviembre, fecha 6 de noviembre de 2020. Se entregaron sendas entrevistas con circunstancias de modo, tiempo y lugar, que con eso era suficiente para acreditar el derecho de posesión que le asiste a mi representada. Pero además se exhibió el acta de matrimonio para establecer el entroncamiento que tiene con la persona que acredita ser la propietaria. Se le entregó el acta de defunción, el contrato privado, señor juez, original de compraventa, donde se establece la fecha, lo que se está adquiriendo, quién avala esa compraventa. Se le exhibió al Ministerio Público. Por si eso fuera poco, se le exhibió un recibo de luz original. ¿Qué más acreditación de la posesión? Pero además, señor juez, todavía 2 días después, se le entregó la original, bueno, una copia cotejada, por notario público, de la constancia de posesión expedida por el actual jefe de tenencia de Atachero,
con el contenido que yo le acabo de referir hace un momento, no quiero ser repetitivo, donde establece quién tiene la posesión de ese predio en estos momentos, quién lo adquirió y por qué la señora tiene desde ese momento ese derecho. Por eso es verdaderamente increíble que el Ministerio Público diga que no se acreditó ningún derecho sobre el inmueble de la señora y que además no ha tramitado ninguna sucesión de bienes de su extinto esposo. ¿Quién es el Ministerio Público para pedir eso? Se le olvida al Ministerio Público que no está para administrar justicia, sino para investigar delitos. Segundo, señor juez, como lo refiero, no le compete ni debe de pedir ese requisito de que se le acredite una sucesión de su extinto esposo. Y en todo caso, en ningún momento del acuerdo, señor juez, refiere que otra persona haya acreditado un mejor derecho sobre ese bien. En ningún momento está notificando, como para poder entonces sí debatirle o que él acredite quién tiene un mejor derecho. Nadie está acreditando un derecho más que la señora, nuestra asesorada en este momento. Y por último, señor juez, es a todas luces ilegal el acuerdo del que le hicimos de su conocimiento con toda oportunidad, que se nos notificó el día 1 de diciembre, señor juez, se notificó a la señora, de no admisión de denuncia o querella. No nada más es ilegal y falta de ética, lealtad, probidad y debida diligencia, que por fortuna rigen ahora el procedimiento penal que nos permite estar debatiendo, señor juez. Porque el acuerdo de fecha de notificación, 1 de diciembre de 2020, mañosamente le ponen fecha del acuerdo 7 de noviembre de 2020. Es decir, simulando que fue inmediato la presentación de la denuncia, señor juez. ¿Por qué no le puso 1 de diciembre de 2020? Y lo digo que mañosamente. Porque entonces, ¿por qué se recibieron entrevistas de testigos con fecha 10 de noviembre de 2020? 2. ¿Por qué se recibió la constancia de posesión del inmueble de fecha 12 de noviembre de 2020? 3. ¿Por qué se recibió el escrito de solicitud de copias de la carpeta de investigación de fecha 23 de noviembre de 2020? 4. ¿Por qué no se le informó a usted, señor juez, esta circunstancia de que desde el primer momento no se había recibido para que se le informara así respecto a la tutela? Pero además, la citada fiscal desacató de la autoridad judicial en ejercicio de funciones el notificar lo que usted ordenó en el acuerdo de data 2 de diciembre de 2020. Faltando, como lo refiero, señor juez, al artículo 107, que es muy puntual, probidad. Los sujetos del procedimiento, la fiscalía son sujetos del procedimiento, señor juez, que intervengan en calidad de parte, deberán conducirse con probidad, evitando los planteamientos dilatorios de carácter formal o de cualquier abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que este código les concede. Por fortuna, dice el segundo párrafo, el órgano jurisdiccional procurará que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o derechos en términos de la ley y la buena fe. Artículo 109, derecho de la víctima ofendido. En los procedimientos previstos en este código, la víctima ofendida tendrá los siguientes derechos. Fracción 23, hacer restituir en sus derechos cuando estos estén acreditados. ¿Qué más acreditación que todo lo que le he mencionado? Y no quiero ser repetitivo, señor juez. Artículo 128, deber de lealtad. El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervengan con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este código y las demás leyes aplicables. Y por si eso fuera poco respetable, pues, artículo 129, deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva, referirse tanto a elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Pero además, señor juez, y ya por último, el artículo 131, obligaciones del Ministerio Público. Primera, vigilar que en toda investigación se cumpla, que los delitos se cumplan estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Derecho de posesión, artículo 16. Segunda, recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de disposiciones legales aplicables sobre hechos que puedan constituir algún delito. 23. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En tanto, respetable juez, solicitamos, pues, debido a las argumentaciones y a todo lo que es puesto, no tendríamos necesidad, señor juez, si el Ministerio Público hubiera obrado en base a estos principios de estar aquí quitándole su tiempo. Solicitamos que se ordene de manera inmediata al Ministerio Público la entrega del bien inmueble que nos ocupa, ya que en el acuerdo que se notificó no refiere absolutamente nada respecto a la petición que se le requirió para que levantara el aseguramiento de dicho inmueble en términos de la ley. Ello aunado a que el inmueble se está deteriorando día a día, se está dañando la propiedad y desde luego se le está causando una grave molestia de derecho de posesión de propiedad a la señora aquí presente, de no permitirle entrar a su propio domicilio, señor juez. Incluso por esa razón ella se encuentra presente, ser una persona de escasos recursos. Es increíble que no se le haya entregado el inmueble y que nos hayan hecho venir ante usted a hacerlo de su conocimiento. Por fortuna este sistema nos lo permite y es a lo que ha faltado a la Fiscalía aquí presente. Por lo tanto, solicitamos el orden, respetarle pues de manera inmediata, se haga la entrega de ese inmueble, ya que tampoco ha referido en su acuerdo la Fiscalía que no se le entregue porque falten diligencias por practicar, que no hay identificación del inmueble, de ninguna manera lo ha referido en su acuerdo. Simplemente que porque no acredita ningún derecho, se los acabo de acreditar, todas las circunstancias las tiene la Fiscalía, y porque no hay una sucesión de derechos completamente ilógico, ilegal y fuera de todo contexto legal. Sería cuanto por esta primera parte, señor. Fiscal. Sí, señoría, efectivamente se cuenta con una carpeta de investigación por la cual se aseguró el inmueble al que ha hecho referencia la defensa. Esto precisamente derivado de una puesta a disposición que se realizó el día 1 de noviembre del año 2020. Esto por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta ciudad de Zamora, Michoacán. Señalar que efectivamente respecto de dicho inmueble ocurrieron hechos ilícitos o de naturaleza delictiva, motivo por el cual es que la gente del Ministerio Público realizó el aseguramiento de dichos inmuebles. Es decir, me refiero a inmuebles porque se trata de dos inmuebles que son colindantes, el número 11 y el número 13 de la Avenida del Trabajo. Señalar que por lo que ve al número 11, se trata del número 11 en su planta alta. Este es el inmueble que está asegurado. Señalar también que efectivamente hay una solicitud que fuera realizada por parte de los promoventes aquí presentes en esta audiencia respecto de lo solicitado por la señora María Luisa Estrada Ceja, en la cual presenta una denuncia precisamente de estos hechos a los que ya hizo referencia la defensa, señalando que es propietaria del inmueble en mención, es decir, del número 11, ubicado en la Avenida del Trabajo de la localidad del Capricho, municipio de esta ciudad de Zamora, Michoacán. Señalando también que efectivamente recayó este acuerdo al que ha hecho referencia la defensa, en el cual se señala que no se ha acreditado de manera legal la propiedad del inmueble en mención, toda vez que únicamente se exhibe el contrato de compraventa al que tuvo a bien hacer referencia el promovente de esta solicitud, señalando que si bien es cierto obra el mismo o fue presente ante la gente del Ministerio Público, en el mismo se acredita una compraventa entre dos personas diversas a la señora María Luisa Estrada Ceja, de lo cual se desprende pues que se trata del esposo de la señora María Luisa. Esto precisamente respecto de las manifestaciones que hace en la misma, señalando que se trata de un documento de fecha 1985, sin que exista algún otro documento con el cual se acredite la propiedad del inmueble en mención. Hacer el conocimiento de igual manera, su señoría, que efectivamente recayó un acuerdo, esto por la denuncia presentada por la señora María Luisa, esto precisamente porque se trata de un delito de daño a las cosas, el que ella está denunciando, y es un delito que se persigue a querella de la parte ofendida. Precisamente es por tal circunstancia que recayó el acuerdo en mención en el que no se admitía la denuncia correspondiente.
esto derivado precisamente de una no acreditación de la propiedad. Señalar, su señoría, que efectivamente la carpeta de investigación en la que ha hecho referencia a la defensa aún se encuentra en trámite, aún se continúan haciendo diversos actos de investigación, incluso se solicitó información al registro público de la propiedad respecto de los antecedentes que pueda tenerse respecto de estos inmuebles, tanto del 11 como del número 13. Señalar de igual manera, su señoría, que por lo que respecta hace unos momentos previos a nosotros dirigirnos hacia esta sala de audiencias, una vez que tuvimos los percances con la conexión de internet, la compañera agente del Ministerio Público, en cuanto titular de la causa, acudió a su oficina únicamente para recoger sus pertenencias en lo que nos trasladábamos para acá, y fue abordada por un abogado de nombre David Reyes, el cual señaló acudir con la finalidad de realizar la solicitud de devolución del citado inmueble que nos tiene en esta audiencia en estos momentos. Esto lo hago del conocimiento porque fue precisamente en el lapso de tiempo en el que salimos de la habitación en la que llevamos las audiencias en la Fiscalía para dirigirnos ante este honorable tribunal. Señaló también que la persona a quien él refirió era el propietario, se encontraba esperándolo a las afueras de la Fiscalía. Sin embargo, por la premura del tiempo que nos debíamos trasladar a esta sala, fue que se le pidió que nos esperaran o que regresaran con posterioridad para poder acudir ante este honorable tribunal. Señalar de igual manera, su señoría, que por lo que ve al acuerdo que fuera notificado respecto de la solicitud de copias de la defensa y que se instruyó a la gente del Ministerio Público para que remitiera las copias de la misma, fue hasta el día de ayer por una cuestión, se podría decir hasta cierto punto, de un descuido involuntario, que se percató a la licenciada Alma Belén de la notificación de dicho acuerdo. Incluso, como señala la defensa, bajo protesta de decir verdad, en mi calidad de agente del Ministerio Público litigante, ella me informó el día de ayer por la noche esta circunstancia y me comentó que qué podíamos hacer. Precisamente le dije que se hiciera del conocimiento tal circunstancia y en esta audiencia para hacerlo de su conocimiento. Señalar que efectivamente se negaron dichas copias precisamente porque la persona que las está solicitando, que lo es la señora María Luisa, pues hasta este momento no tiene acreditado ningún carácter dentro de la carpeta de investigación y es por ello que se hizo la negativa de dichas copias. Acuerdo que también le fuera notificado a la propia señora María Luisa, esto por el notificador de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de nombre José Eduardo Rosas Padilla. Un segundo. De igual manera, su señoría, señalar que de acuerdo al conocimiento que se tiene de la carpeta de investigación, dicho inmueble, es decir, el número 11, está aparentemente dividido, es decir, cuenta con dos accesos. Hay un inmueble ubicado en la planta baja que tiene un acceso que permite su entrada libremente al inmueble ubicado en la planta baja, y hay por la parte de afuera una escalera que incluso cuenta con un cancel de herrería y que es el que da acceso a la segunda planta, siendo esta segunda planta la que tiene el aseguramiento realizado por parte de esta Fiscalía, no así la planta baja. Hago esta precisión precisamente en el sentido de señalar que a lo que es la planta baja sí hay el acceso permitido a quien tenga el legítimo derecho pues a dicho inmueble, puesto que el aseguramiento es realizado de la planta alta y del número 13 que es contiguo al mismo. También hago referencia de el día que se realizó el aseguramiento, al preguntar con los vecinos quién era el propietario de dicho inmueble, los vecinos nos comentaron que la señora María Luisa era propietaria del inmueble de abajo, de donde está libre el acceso. Nos aseguró que la parte de arriba, que ellos tenían conocimiento que era de una persona que se encontraba en Estados Unidos y que no tenía tiempo sin vivir ahí, que las personas de la delincuencia organizada tenían viviendo aproximadamente 3 meses en el lugar, que sería la planta alta del número 11. Como lo refiere la licenciada, tiene su acceso libre y ahí no se ha
molestado en nada a la persona que vive ahí. ¿Saben cuántos se saben? ¿Promoventes alguna otra cuestión? Sí, claro que sí, señor juez. La verdad quise ser prudente, señor juez, porque todavía creía en la buena fe de la Fiscalía, pero es increíble lo que pasa. En primer lugar, dice la Fiscalía que no acredita la propiedad y que exhibimos el contrato de compra. Se contradice la propia, se exhibe, que si lo tiene la Fiscalía en copia acotejada, y que bueno, aquí está el original, se lo exhibimos a la Fiscalía. Dice que le dijeron que sí la propietaria de la planta baja. ¿Dónde se ha visto, señor juez? Que somos propietarios de la planta baja y no de la planta alta, con un contrato de compraventa, no dice de la planta baja, dice del inmueble. Segundo. Tercero, dice que no le entra porque solicitó antecedentes al registro público. Se exhibió, señor juez, no se pronunció, no debatió nada en este control horizontal que rige este nuevo sistema. Del último documento de data 12 de noviembre que se presentó, en el que el actual jefe de tenencia está diciendo que por usos y costumbres, así se estila hacer eso, porque incluso es comunidad, ejidal, no es propiedad privada, nadie tiene escrituras. Él lo está diciendo ahí, documento que tiene la Fiscalía, del cual no se pronunció indebidamente. Yo sí me pronuncié y le leí el contenido de ese documento que tiene la Fiscalía, que se me envió con fecha 12 de noviembre, señor juez. Dice que por descuido involuntario no dio contestación. No es cierto, señor juez. Mi colitigante, aquí presente el licenciado Emanuel, acudió el día viernes con la fiscal y le dijo que se le iba a notificar y le dijo que no. Entonces, eso es una mentira. Aquí mi colitigante acudió a la agencia para que nos notificara sobre las copias y no le notificó absolutamente nada. Pero además era obligación, porque su acuerdo lo dice. Sin necesaria audiencia se requiere a la gente del Ministerio Público para que en el término de 24 horas contadas a partir de que reciba la comunicación respectiva de contestación, en caso de no haberlo realizado, a la petición del proponente que alude de haberlo presentado el 23 de noviembre de 2020, concerniente a la solicitud de copias de la carpeta de investigación. De igual forma, tendrá la obligación de justificarlo por escrito ante esta autoridad, bajo percibimiento de que de no hacerlo en tiempo y forma, usted lo dijo, señor juez, como lo digo yo, será que da una multa de 100 unidades. Solicito se le aplica la multa. Si no lo vuelven a hacer, señor juez, si no hay una represalia, si no hay una actuación de la autoridad, lo vuelven a hacer. Pero además, señor juez, si no lo quería decir, le voy a presentar denuncia a la gente del Ministerio Público, porque le pidió 50,000 pesos a la señora María Luisa por regresarle el inmueble. No lo quería decir, señor juez, todavía quise ser prudente y paciente para que entregarle el inmueble. Aquí está presente la señora y ahorita se lo va a manifestar. Le pidió 50,000 pesos para entregarle el inmueble. No se vale, señor juez. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? Y todavía ahora con estos pretextos y que llega una persona el día de hoy a decir que la propietaria, híjole, no, esto no se vale. No se vale, señor juez. Qué deslealtad, qué ilegalidad, qué mentiras, qué absurdo está esto. Yo solicito, señor juez, se aplique el apercibimiento que usted efectuó. Y me reservo en este momento el derecho, si usted le pide la vista adelante a su superior jerárquico por el desacato que a usted le realizó, pero además le voy a presentar por lo menos una queja, porque se lo hizo en presencia de otro testigo a la señora, le pidió 50,000 pesos y luego le hizo un descuento a 25,000. La agente aquí presente. No lo quería decir, señor juez, no es mi estilo, pero esto ya es en lo absurdo. Y solamente le voy a pedir que le dé el uso de la voz a la señora para que ella se lo comente directamente qué le dijo el Ministerio Público aquí presente. ¿Es cuánto? Que va a replicar, señor juez. La señora María quiere hacer algún señalamiento en esta audiencia. Usted de aquí, pues bueno, viene finalmente como persona probablemente víctima de una situación que afecta a sus derechos y habla a manera de probabilidad porque, bueno, finalmente estamos verificando esa cuestión. ¿Quiere decir algo usted? Pues nada más lo que el licenciado dijo, que sí es verdad. La licenciada nos dijo que teníamos que pagar esa multa de 50,000 pesos. Le dijimos que no teníamos pues tanto dinero, somos pobres. Ya dijo que iba a hablar con su jefe y se fue, y ya después que regresó dijo que eran 25. Le dijo mi yerno que si no podrían ser 15 porque era lo que podíamos conseguir. Y dijo ella que no, porque no era ni la mitad de lo que había pedido. Y ya
Le dijimos pues que íbamos a conseguirlo, pero como no pudimos conseguir nada, pues no regresamos. Y pues, nada más. Tome asiento, señora, gracias. Sí, gracias. Fiscal, algo adicional. Bueno, respecto del inmueble que mencionan, que acredita con el documento emitido por el jefe de tenencia, se le tiene y se le acordó que se tiene por recibido y se gira un oficio a la Policía Ministerial para entrevista al señor Hugo Antonio Fernández Molina en cuanto encargado del orden, con el motivo de la posesión que manifiesta la señora, puesto que testigos manifestaron que en esa casa no vive ella, que vive persona que está en Estados Unidos. Entonces se giró ese acto de investigación, ahorita todavía no me lo entregan. Respecto de la otra cuestión, ¿En qué fecha acordó usted eso? desde el 13 de noviembre y se le gira el recordatorio de investigación y ampliación a la Policía Ministerial fecha 13 de noviembre. 13 de noviembre para que acudiera a entrevistar al jefe de tenencia. En cuanto a la posesión. Y aún no le dan respuesta. Todavía no. Adelante. En cuanto a lo otro, su señoría, manifiesto que a mí la persona que me dijo fue el policía ministerial. ¿Sí? Él me comentó que los señores querían llevarse el inmueble y que dejaban una cantidad. A lo que yo me pasó a las personas y yo les comenté que no era mi decisión, que no era mi decisión eso, entonces lo voy a comentar, pero ya no se habló de cantidades ni se les dio respuesta. ¿Es cuánto? Bien, cuento con la información suficiente para poder emitir una determinación, nada más unos minutos para ordenar las anotaciones sin necesidad de procesar, por favor.
determinación. Hay varios temas aquí que tratar. Vamos a pues, tratar de abordarlos todos y cada uno de ellos, sobre todo pues dar las razones de por qué voy a hacer las determinaciones que enseguida les voy a indicar. Primeramente, bueno, como lo saben aquí los intervinientes, a excepción pues, de la señora María, que bueno, no pudiera tener conocimiento de cuestiones legales, por eso es que incluso tuvo que asesorarse con sus representantes. El artículo 16 constitucional pues es el que nos rige en cuestión de cuando existe alguna pues alguna cuestión que vaya a afectar algún derecho de las personas, en este caso el derecho de propiedad. Obviamente para que pueda existir alguna afectación a un derecho de propiedad pues es menester que existan motivos y fundamentos de ello, y que además pues obviamente eso pues señala este artículo 16 que obre por escrito. Esto, digamos, de alguna forma se ha ido superando a través del sistema, pero de todos modos debe de haber un cierto registro, pues eso no exceptúa, la oralidad de este sistema no exceptúa que se generen registros. ¿Por qué? Porque estos van a quedar como antecedente y es en los que las partes pueden basarse en un momento dado para, como en el caso que nos ocupa, presentar alguna inconformidad. Este artículo pues genera las bases de los derechos pues, que les estoy mencionando. A su vez, bueno, ya viene el Código Nacional y en relación a este tema, pues también hace diversos planteamientos. Aquí se especifican cuáles son los lineamientos Fiscalía para poder realizar un aseguramiento de cualquier cosa, ya sea un objeto mueble, inmueble, vehículo. La ley pues trata de abarcar todas las situaciones que sabemos que la ley no es casuística, habrá ocasiones en que no lo contemple. Sin embargo, ahí pues obviamente para ello tenemos ya pues, los principios. Siempre que no se especifique alguna ley, pues hay que basarnos en los principios y en la posible afectación de las personas. En este caso, el artículo 231 del Código Procesal especifica cuál es el seguimiento que se le tiene que dar cuando se asegura un bien inmueble. Yo aquí no tengo constancia, y si no la tengo es porque pues, no obra, si no así se me hubiera hecho saber, de que primeramente pues se haya notificado, se haya realizado este seguimiento procesal, que se le haya notificado a la persona pues propietaria de este bien, poseedora propietaria de este bien, para que pues en su caso pudiera ser efectivos los derechos que contempla la legislación para estos efectos. En algún momento dado pues se puede justificar en la cuestión de que no se sepa pues quién es el propietario de ese inmueble. Sin embargo, desde el 6 de noviembre que se presenta una denuncia ante el Ministerio Público, pues ya se tiene una constancia de a quién le pertenece ese inmueble. Es una expectativa posiblemente, incluso la Fiscalía a partir de ahí pues tenía la obligación de asegurarse o de confirmar esos datos. Si bien es cierto que dice que realizó algunas cuestiones, como el hecho de mandar un oficio para ver los antecedentes de ese inmueble, y también pues envió a una persona, en este caso a un agente, desde el 13 de noviembre a que se entrevistara con el encargado o el jefe de tenencia de esa localidad, esto atendiendo a una constancia que los mismos promoventes exhibieron, consistente en la constancia que expide el jefe de tenencia de esa localidad de Santiaguillo, municipio de Zamora, Michoacán. Pero yo advierto pues una desatención aquí en el sentido de darle un seguimiento. Bueno, esto por un lado, pero principalmente Fiscalía, pues la ley contempla cuáles son los lineamientos que uno debe de cumplir para esto. Más que nada cuando está en juego una afectación a algún derecho. ¿Sí? En esto sí la ley es muy tajante, poniendo un ejemplo también las formas de conducción, para que se puedan ir autorizando, es menester que se vayan cumpliendo ciertos requisitos que van elevando incluso sus requerimientos. En este caso la ley señala cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para asegurar un inmueble, el cual hasta este momento yo no advierto de su intervención y de ninguna otra cuestión pues que se haya realizado. También esto por un lado, eso ya de plano haría ese acto ilegal, ilícito. ¿Por qué? Pues porque primeramente se viola un derecho, un lineamiento procesal
¿Y por qué? Eso lo torna ilegal. ¿Por qué es ilícito? Porque se viola el derecho a la propiedad de una persona. Existe aquí, ahora, por otro lado, ¿qué tenemos para acreditar o qué tenemos para poder apreciar que si una persona es dueño o no de un inmueble? En este caso yo considero que hay suficientes elementos para que puedas determinar esa cuestión. Está la documental que conforme el contrato de compraventa fechado el 8 de julio del 85. Es cierto que ahí no se especifica a la víctima en este momento como propietaria, pero bueno, el seguimiento que se le dio a través de la relación, aquí se tiene que hacer una interpretación sistemática de todas las demás pues documentos o medios de prueba o datos, y si quiere verlo de esta forma, por la etapa en la que se encuentra esta situación. Pero bueno, existe, por ejemplo, el acta de matrimonio, donde se señala pues que la víctima y el propietario o la persona que signa ese contrato de compraventa como comprador es precisamente pues quien en vida era su esposo. Así se ve del acta de matrimonio. También existe un acta de defunción donde se acredita que esta persona fallece, y obviamente usted sabe que por orden de prelación pues en ese sentido la propiedad pues pasaría incluso a formar parte de la cónyuge y seguidamente de los hijos, o finalmente tiene derecho pues a esa propiedad. Entonces esto aunado a la documental que se exhibe por parte o expedida por parte del jefe de tenencia de la localidad de Santiaguillo, municipio de Zamora, considero que son elementos suficientes para poder determinar que también hay que tomar en cuenta aquí otro principio, que es la apariencia de buen derecho. Obviamente usted está para investigar delitos. Si se asegura en un momento dado ese inmueble por la probable comisión de algún hecho delictivo, sin embargo, a la fecha, pues no ha acudido nadie más. Esa situación de que acudió hoy una persona de nombre, si no me recuerdo, David, la verdad, la Fiscalía, bueno, además de que no se encuentra corroborada con ninguna cuestión objetiva que yo pueda tomar en consideración, quiero mencionar que de verdad sí resulta poco creíble esa situación. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si no se hubiera ido la luz, entonces pues a lo mejor eso no hubiera ocurrido, no sé. Es una cuestión que de verdad no alcanzo a, la lógica finalmente no me alcanza como para tomar en cuenta esa situación. Entonces, sin embargo, aunque así fuera, pues obviamente no puede llegar una persona a decirse dueña de algún lugar, de algún vehículo, de algún inmueble, de lo que sea, si no lo acredita. Y en este caso, por un lado, tenemos la acreditación que considero que es suficiente. Existen también las entrevistas de los familiares de la víctima en relación a diversas cuestiones que ocurrieron en ese inmueble. Existe pues lo del jefe de tenencia, existe el contrato de compraventa, y también debemos de recordar una cuestión aquí muy importante en este sistema, que hay libertad probatoria. Aquí no es una cuestión de que se tenga que, claro que hay documentos, hay pruebas idóneas para cada cuestión, sin embargo eso no limita para que se puedan acreditar por otros medios. Esa es la libertad probatoria. Máximo que no se tiene nada en contrario. Aquí siempre hay que tomar en cuenta en este tipo de situaciones que se está afectando un derecho, y era obligación de la Fiscalía primero seguir un procedimiento tal cual lo señala la legislación nacional, y segundo, pues si tenía alguna duda de esta situación, pues inmediatamente corroborarlo. Y yo tampoco puedo concebir que desde el 13 de noviembre le pida a un agente que fuera a entrevistar a una persona y que a la fecha no le haya dado algún resultado. Esto obviamente cada día que pasa va afectando los derechos de las personas. Entonces tiene que, en ese sentido, tiene que poner más atención en este tipo de situaciones, porque le reitero, pues finalmente están afectando derechos de personas que ni siquiera tienen que ver en relación al hecho que supuestamente se está investigando. En ese tenor, al no haber cumplido este aseguramiento con los lineamientos procesales que para el efecto la ley señala, al no haberse justificado, no encuentro el fundamento para que incluso en este momento se siga manteniendo ese aseguramiento. No advierto que exista alguna otra cuestión pendiente que realizar, al menos no se me indicó así algún acto de investigación. Si es que, como se señala, se encontró una persona lesionada,
pues bueno, finalmente, ¿qué más allá de alguna inspección, de algún levantamiento, de algún indicio puede realizarse en ese lugar que motive que se siga asegurando? Entonces, no encuentro ninguna otra razón para que ese inmueble esté asegurado en este momento. Y por ello es que le voy a ordenar que inmediatamente, en términos de 24 horas, levante ese aseguramiento, mande a agentes ministeriales o a quien corresponda que quiten los sellos o alguna otra situación que se haya mantenido en ese lugar y se entregue, finalmente se le permite el acceso a su propietaria, que por el momento, para mi punto de vista jurídico, está acreditando la propiedad de ese inmueble. En relación a la denuncia que se presenta, pues también, obviamente, como se señala, como usted lo sabe, el Código Nacional pues indica cuáles son las obligaciones de cada interviniente, de cada sujeto procesal, y efectivamente una de sus obligaciones pues es recibir las denuncias o querellas. Yo, pues, como lo he dicho, para mí los parámetros en que se están basando en este momento para acreditar la propiedad del inmueble pues son suficientes. Ese no es el motivo para no autorizar, no darle un seguimiento a esa querella. Finalmente, incluso si es que hay alguna duda, pues se puede corroborar, pero no de esta forma. Entonces, esa denuncia también, en este mismo plazo, va a tener que recibirla y darle el seguimiento que le corresponde. Finalmente, es una investigación, es una expectativa de un posible daño, es una expectativa de posible hecho delictivo, y finalmente la investigación es para eso, para que se logre esclarecer el acontecimiento, ya sea de una u otra forma. Esto atendiendo a que es una obligación y que, aunque el delito se sigue por querella, considero que con estas actuaciones es más que suficiente para acreditar por el momento, al no existir algo en contrario, tampoco, para la propiedad de este bien inmueble de que se está hablando. En relación a la última cuestión que tiene que ver con lo que se planteó aquí, es en relación al requerimiento que se le hizo el 2 de diciembre de 2020. Este requerimiento se le notificó el jueves 3 de diciembre, incluso se le dijo pues que esta cuestión, esto vía correo electrónico, se le dijo que primeramente pues diera contestación, es decir, yo como juez de control pues primero tengo que ver cuáles son las razones que tienen ustedes, las partes, para decidir en una u otra forma, para yo poder verificar si esas razones pues se fundamentan, son motivos suficientes para actuar de la forma que están actuando. Por eso se le dio la oportunidad incluso de que en ese escrito pues fuera de manera negativa o positiva, es decir, no se le estaba diciendo de qué forma acordarlo. Sin embargo, no se hizo, al menos aquí, tan no se hizo que bueno, aquí no hay constancia de ello cuando se le requirió. ¿Por qué se hace de esa forma? A manera de explicación, pues porque yo no conozco también la carpeta de investigación, yo no conozco si la señora efectivamente tiene un carácter o tiene algún interés, yo no conozco, entonces por eso es que quedó de esa forma, pero sí se le requirió esto porque tenía relación con esta audiencia que estamos desarrollando en este momento, se le requirió para que lo justificara, ya sea de una u otra forma, lo cual tampoco se hizo, incluso aquí se está señalando, lo cual tampoco fue controvertido, que uno de los intervinientes acudió y bueno, pues con la intención de que se le proporcionaran las copias o al menos se le notificara ese acuerdo, situación que tampoco ocurrió en Fiscalía. Entonces, pues sí debemos de cambiar esa actitud, sí debemos de basarnos en los principios que cada uno de nosotros tenemos, son obligaciones colaterales. La misma codificación nacional especifica cuál es la obligación de cada uno de los sujetos procesales, incluyéndome a mí, la defensa, las partes. Entonces, si seguimos pues actuando bajo esta dinámica, pues obviamente pues esto no va a funcionar. Este sistema finalmente está en manos de nosotros, de los sujetos procesales, de las personas que hacen uso de este sistema, de este sistema instrumental actual, y si no se hace de esa forma, pues finalmente esto no va a caminar, no va a funcionar, la gente va a seguir con la misma
percepción de la justicia, de la investigación y de la justicia. Incluso la gente a veces no hace diferenciación entre, para ellos justicia es algo global, es algo general. Entonces, bajo esta dinámica, y además de que no encuentro también justificación para que no se haya acatado en lo que yo pues le ordené en este acuerdo, el cual fue debidamente notificado, una cuestión de pues de descuido, como usted lo menciona, pues, finalmente no es una justificación. En ese sentido, pues yo tengo que actuar conforme a lo que ya ordené, y esto pues obviamente es con la intención de que estas situaciones no se repitan, que exista algún tipo de freno, algún tipo de aliciente para que esto no siga ocurriendo. En ese sentido voy a aplicar esta multa que se le ordenó en este acuerdo del 2 de diciembre por 100 unidades de medida de actualización, para que sea cubierta de la forma en que la misma ley lo contempla, para lo cual se ordena crear el oficio respectivo, se ordena la multa a su superior jerárquico, porque así quedó asentado, se apercibió en términos del artículo 104, que es uno de los requisitos para yo poder hacer efectivo los medios de apremio, es decir, que se entere a la persona de que si no actúa de la forma que se le está pidiendo, pues va a haber una consecuencia, y la consecuencia es esta. Finalmente también cuento con datos suficientes, incluso para dar vista de que se sigue una investigación, en este caso por los planteamientos que ha hecho la promovente. La Fiscalía, si bien es cierto, no señala que sea como se está manifestando, pero sí hay un dato que me llamó la atención que usted manifestó, es decir, que la gente sí le indicó, un agente ministerial sí le indicó a usted que al parecer la familia quería otorgar cierta cantidad porque se liberara su inmueble. Entonces esto pues da margen para que se siga una investigación en el sentido que finalmente concluya, pero que se siga una investigación por posibles hechos delictivos. Para lo cual ordeno que se firme un oficio al fiscal regional de esta localidad, Zamora, se siga esta investigación, se le tome pues su denuncia a la señora para que ella explique en qué consistió esta situación, y pues finalmente se siga atendiendo a los principios que deben de regir para la actividad investigativa del Ministerio Público, y pues finalmente si es que hay alguna responsabilidad se sancione conforme la misma ley lo marca. Bien, esa es la determinación que he tomado en base al planteamiento que se realizó, y también obviamente quedará la Fiscalía obligada a acreditar aquí que se realizó el levantamiento de ese aseguramiento en la forma que se ha precisado. ¿Alguna otra petición por parte del promovente? Sí, pues nada más a efecto de pues, que no vuelva a suceder lo mismo, que vayan a amedrentar a la señora para la denuncia. Yo le pediría que nos permitiera elaborar la denuncia, presentarla a la Fiscalía, y bueno, que ellos le dieran el seguimiento y estuviéramos al pendiente de ese seguimiento. Es la petición. Bueno, finalmente son los interesados, no veo ningún inconveniente, entonces vamos a excepcionar lo que dije de que se siguiera de manera oficiosa. Vamos a esperar a que ellos presenten por escrito su denuncia y ya se le dé el seguimiento correspondiente. Entonces, ¿alguna otra petición? Copia del audio y video y por duplicado de la acta de la presente audiencia. Se autorizan. Señora María, ¿quiere decir algo? Consúltelo con sus asesores y me responde. No, es todo. Fiscal. Ninguna petición, señor. Bueno, no habiendo otro motivo que tratar en la audiencia, entonces, letra cerrada, que tenga una tarde.